Queremos encontrar que la derivada de f de x es igual a e elevada a la potencia del coseno hiperbólico 4x. Lo primero que debemos reconocer es que tenemos una función compuesta y, por lo tanto, encontrar la derivada tendremos que aplicar la regla de la cadena. A continuación, debemos reconocer que la función externa será la función exponencial, y la función interna será el exponente, que es la función del coseno hiperbólico. Si observamos nuestra forma derivada de esto, tendremos que aplicar esta fórmula derivada aquí que podemos ver que incluye la regla de la cadena donde u es igual a la función interna, y por lo tanto, la derivada con respecto a x es igual a un producto donde el primer factor es igual a la derivada de la función externa, y el segundo factor u' es igual a la derivada de la función interna. Entonces, debido a que la función del coseno hiperbólico es la función interna, vamos a dejar que u sea igual al coseno hiperbólico 4x. Lo que significa que podemos pensar en nuestra función como e para el poder de u, pero observe que también tendremos que encontrar u', la derivada de la función interna. Así que sigamos adelante y hagámoslo ahora. Lo que es un poco complicado acerca de esto es que observe que u también es una función compuesta, por lo que tendremos que aplicar la regla de la cadena para encontrar u', donde para u la función interna es 4x, y la función hiperbólica del coseno es la función externa. Entonces, si es útil, podemos dejar que la función interna 4x sea igual a v. Y luego para encontrar u' podemos pensar en encontrar la derivada del coseno hiperbólico v usando esta fórmula aquí. Entonces nuestra derivada sería igual al seno hiperbólico v por v', que sería hiperbólico seno 4x, veces la derivada de 4x, que sería 4. Así que ahora podemos seguir adelante, y encontrar nuestra derivada usando la regla de la cadena. F' de x sería igual a, nuevamente, e a la u veces u', o e a la potencia del coseno hiperbólico 4x, multiplicado por u', que ya encontramos utilizando la regla de la cadena, que es 4 veces el seno hiperbólico 4x. Sigamos adelante y reescribamos esto como f' de x es igual 4 seno hiperbólico 4x veces e elevado al poder del coseno hiperbólico 4x. Entonces, este ejemplo fue un poco más desafiante porque en realidad tuvimos que aplicar la regla de la cadena 2 veces para encontrar nuestra función derivada. La razón por la que tuvimos que aplicarlo 2 veces es porque la función original es en realidad un compuesto de 3 funciones. Es una composición de la función 4x, la función de coseno hiperbólico y la función exponencial con base e. Espero que esta explicación le haya resultado útil.